Dicen excombatientes. Excombatientes es el que dejó de combatir. Y el veterano de guerra es el que más se identifica con haber defendido a su país. Nosotros somos los veteranos de Malvinas. No se tiene que dudar. Excombatiente, por ejemplo, es un mercenario. Combatió, dejó de combatir, listo, es un excombatiente. Pero hoy creo que deberíamos ya tener bien en claro quiénes son los excombatientes y que están los veteranos. Faltando una semana para irme de baja, sucede lo de Malvinas. ¿Cómo me enteré? Me enteré estando en el regimiento. Amanecimos con esa noticia. Prácticamente fue una sorpresa para todos. Todos que son oficiales, suboficiales, soldados. Como a media mañana, dentro de lo que es el regimiento, hay un lugar que se llama el Casino de Soldados. El Casino de Soldados es como si fuera una especie de cantina. Y ahí vi algunas imágenes de las primeras que transmitía el noticiero con respecto a la guerra. Me imaginé que íbamos a terminar yendo para allá. Y efectivamente, días después, terminamos yendo para allá. Pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Nosotros fuimos a Malvinas el martes 13. Salimos del regimiento a Palomar, Río Gallegos, y de ahí supuestamente a Malvinas. Sobrevolamos Malvinas, pero no pudimos aterrizar, volvimos al aeropuerto del continente. Y había un teléfono. Bueno, tuve la posibilidad de poder llamar a una tía mía y contarle que me estaban llevando para Malvinas. Tampoco sabíamos con ciencia cierta cuánto tiempo íbamos a estar. Si iba a ser un mes, 2 meses. Al principio se suponía que teníamos que ocupar Malvinas, pero lo que nos habían dicho que la gente que había ido para tomarlas y nada más. Además, nosotros, por nuestra ropa, lo que teníamos en uso, no era ropa para pasar el invierno. Entonces, todo hacía suponer que íbamos a estar un tiempo y que volvíamos. A medida que fue pasando el tiempo, el conflicto fue escalando en magnitud y la cosa se fue poniendo peor. Pero no, nada hacía suponer que íbamos a la guerra. Iba a Malvinas. Estamos hablando del 13-14 de abril. Efectivamente, pisé suelo malvinense el 15. Una cosa es el servicio militar. Y otra cosa es la guerra. El servicio militar en ese momento tendía a generar una preparación básica como para, si eventualmente pasara, entrar en conflicto, bueno, defender a tu país. Pero es difícil decir si lo que yo aprendí en el servicio militar me sirvió para la guerra. Nada te prepara para la guerra, porque lo que vivís ahí es tan intenso y tan distinto a todo lo que yo te pueda contar, que creo que difícilmente algo te prepare para estar en el medio de un conflicto, pasando hambre, frío, soportando bombardeos, lejos de tu casa, sin acceso a la comida, sin acceso a agua potable, sin acceso a un baño. Estás en el medio de una montaña, en medio de la nada. Es difícil, porque después, estando en Malvinas, vos ibas aprendiendo del bombardeo, ibas aprendiendo cuando ibas escuchando, cuando caían las bombas y te dabas cuenta si tenías que adoptar tal o cual posición, porque ya tu oído se iba afinando frente a lo que era el escenario de combate. Nosotros no teníamos la imagen de que íbamos a una guerra. Jóvenes gritábamos, vivábamos, lo vamos a reventar, esto, aquello,
pero no nos imaginábamos que íbamos a un escenario de guerra. Fuimos teóricamente a ocupar Malvinas. Y con el correr del tiempo, en particular con el bombardeo el 1 de mayo a la pista de Puerto Argentino, estábamos en el medio de una guerra. Ahí se inició la guerra. Por primera vez escuchamos todas las baterías antiaéreas disparando. Fue una situación de confusión total. No entendías nada, ¿viste? Porque era algo nunca antes visto, nunca antes vivido. Todos disparando, cruzándose esas balas que van generando como una estela en el cielo. Algún avión que explotó también, muy fuerte. Ahí caímos que estábamos en combate. Quizá no fue la mejor decisión recuperar Malvinas, por el método que se hizo. Quizás haber tomado Malvinas, no haber aceptado una resolución de Naciones Unidas, quizás eso fue un error garrafal de la dictadura. Yo lo que puedo rescatar es que, primera vez en tantísimo tiempo, que todo el pueblo se unió en pos de algo que todos sabemos que es argentino. Se unió en pos de lo argentino. Salieron sin banderías políticas. Hay una contradicción muy grande que el pueblo saliera a avivar la guerra de Malvinas estando una dictadura que hasta 3 días antes habían sido golpeados en una marcha. Hay una contradicción muy grande en todo esto. Pero no puedo dejar de valorar lo que nosotros, los veteranos de guerra, logramos. Muchachos de 18, 19, a lo sumo 20 años, le hicimos frente a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Rescato eso, rescato la hermandad que se creó a partir de lo que vivimos en Malvinas, los veteranos de guerra. Nosotros volvimos, no teníamos ningún tipo de reconocimiento. Ustedes están viendo una película que no existía hace 10 años atrás, para no irte demasiado. Ni de casualidad alguien te iba a convocar o hacerte una entrevista telefónica. Ni de casualidad. Nosotros en los primeros tiempos hasta teníamos que pelearnos para poder desfilar. Ni siquiera nos dejaban desfilar. Yo todo lo que podía hacer en Malvinas lo hice. Juré defender la patria cuando hice el servicio militar. Me tocó, lo hice. Fui herido en combate, evacuado al continente esa misma noche. Estuve internado 1 mes y pico posterior a la guerra. No tengo cosas pendientes con Malvinas. Me lo pregunté un montón de veces, si iría o no. Antes estaba como más inflexible. Hoy lo pienso más, pero por el lado incluso de la curiosidad. Pero cuando empiezo a explorar esa idea, automáticamente hay algo que me corta la inspiración, digamos, de poder visitar las islas. Es el tema de que te tienen que poner el sello de que estás en territorio inglés. Y entonces visito Malvinas, pero es como que si visitara otro país. Y vos decís, ¿por qué yo tengo que ir con pasaporte a Malvinas? Me parece que es un precio muy alto. Es un debate que yo todavía me estoy dando y no está cerrado, pero sigue la balanza del lado que no. Hoy pienso que no necesito. Antes se recordaba el 10 de junio, que era un feriado que estaba, que era el que se recordaba siempre. Y yo que estudiaba cerca iba a los actos, y los actos eran quemar una bandera inglesa y nada más. Y yo decía, eso a mí no me va a ayudar para nada. Los que venían con secuelas de guerra, que les faltaba una pierna, un brazo, secuelas psicológicas, no tenían ninguna posibilidad de tener el acceso a una pensión, reconocimiento económico por lo que habían perdido en Malvinas. Y empecé a militar, o empecé a juntar a otros compañeros de los hospitales que habían estado conmigo, y armamos un centro de veteranos, y ahí empezamos a canalizar esto. Y así empezamos a tener los primeros reconocimientos, que son ni más ni menos que los reconocimientos que cualquier país le da a sus hombres que fueron a la guerra. Bueno, en algunos lados, hombres y mujeres, y hasta la población civil.
En la mañana del 12 de junio estalla una bomba al lado. Fui alcanzado por esquirlas en la pierna. Mi compañero y yo, los dos fuimos heridos. Nosotros lo único que teníamos para poder autoasistirnos era un paquete de curaciones, que obviamente tenías uno solo, así que no lo ibas a abrir para ver qué tenía. Cuando me hieren era una venda y era un sobrecito como una especie de polvillo que se tiraba en la herida, y eso ayudaba a que no perdieras tanta sangre. Mi pierna, desde la rodilla para abajo, estaba totalmente ensangrentada, era todo una masa de sangre. No había ninguna preparación para esa situación. Nos autoevacuamos, mi compañero y yo, y otro compañero que nos vino a ayudar para tratar de llegar a ese puesto de socorro. El puesto de socorro estaba atendido por otros ex soldados que quizás eran estudiantes de medicina o enfermeros, y los pusieron ahí, pero no tenían nada para ayudarte a mejorar tu situación. Llegamos al puesto de socorro, cambiaron las vendas por otras vendas, pero la herida seguía tal cual y seguías perdiendo sangre. Me trasladan en un jeep al hospital de Puerto Argentino, y ahí recibí las primeras curaciones en serio. En la tarde del 12 de junio y en la noche del 12 de junio fuimos evacuados al continente, al hospital de Comodoro Rivadavia, y me terminé de atender en el hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. Te recuerdo que tomábamos agua de los charcos, tenía infección urinaria de haber tomado el agua de los charcos. Es fundamental tener el apoyo, fundamental. El único apoyo que conseguimos fue la ayuda hombro con hombro, veterano con veterano. Por eso decimos, para un veterano no hay nada mejor que otro veterano, porque no tenías a quién contarle. ¿Qué le vas a contar a tu familia? ¿Cómo lo iban a llevar? ¿Ibas a ir a un psicólogo en cualquier hospital? Sí, no había antecedentes en la Argentina de cómo tratar a un veterano de guerra. Las heridas, ¿cuántos antecedentes había de tratar secuelas de guerra por explosiones, amputaciones? Casi ninguna. Entonces fue fundamental. Hoy hay mucho. Nosotros hemos logrado muchísimo. Hay legislación, hay un programa de atención al veterano de guerra, hay profesionales que, mal o bien, han aprendido con nosotros y saben cómo llevar adelante el tema. Y nos han orientado y nos ayudan. Hoy hay mucho, muchísimo más que 40 años atrás, muchísimo, realmente muchísimo. Es bueno que el tema siga pendiente más allá del 2 de abril, 14 de junio. En esas fechas. Normalmente nosotros somos tipo traje, te sacan unos días antes del 2 de abril y te vuelven a colgar el 14 de junio, ya el 15 ni se habla. Este año fue totalmente distinto, los 40 años fueron impresionantes. Entonces es bueno que el tema esté, es bueno que ustedes se interesen por el tema, que lo hayan elegido y se hayan metido en el tema, profundizando en el libro, investigando un poco. Ustedes nos tienen a todos como héroes, pero en realidad los que son los héroes son los caídos y esas familias que sufrieron tanto, los 632 que quedaron en Malvinas. Un homenaje especial para ellos, creo que hay que recordarlos a ellos permanentemente. Para nosotras la guerra ya era algo muy injusto y muy inoportuno antes de entrevistar a Roberto Picardi, pero luego de hacerlo y de escuchar su relato que nos hizo ver la guerra desde otros ojos, unos más cercanos a la guerra, pudimos dimensionar la importancia de esta en cada uno de nosotros, en el país en sí. La entrevista fue una experiencia única que volveríamos a repetir 1.000.000 de veces. Gracias, Roberto.